Aquel viernes por la tarde, el restaurante El Corazón de la ciudad bullía de vida. Las mesas estaban repletas de ejecutivos que devoraban sus almuerzos entre conversaciones de negocios, parejas jóvenes compartiendo miradas cómplices sobre copas de vino tinto y grupos de amigos que reían sin preocupación alguna. En medio de todo ese caos controlado, allí estaba María Elena, con su uniforme negro impecable, su pelo recogido en un moño perfecto, y esa sonrisa que parecía sincera incluso cuando sus pies le dolían terriblemente después de 8 horas de pie. María Elena había trabajado en ese restaurante durante 3 años. No era el trabajo de sus sueños, lo sabía perfectamente, pero era honrado y le permitía pagar el pequeño departamento que compartía con su madre enferma. A los 25 años ya había aprendido que la vida no siempre ofrecía lo que uno esperaba y que a veces había que conformarse con lo que te daba mientras trabajabas por algo mejor. Sus compañeros la respetaban, aunque algunos la consideraban demasiado blanda, demasiado amable con los clientes. Pero María Elena no podía evitarlo. Había crecido en un barrio humilde y sabía perfectamente lo que era pasar hambre, lo que era sentirse invisible. Ese era su mayor defecto, según decían. Su capacidad de ver a las personas, realmente verlas. Cuando la puerta del restaurante se abrió esa tarde, una ráfaga de viento frío entró con ella. Los clientes apenas levantaron la vista de sus platos, pero María Elena notó cada detalle de aquella mujer que entraba. Era una anciana, probablemente cerca de los 75 años, quizás más. Llevaba un abrigo gris desgastado, cuya tela mostraba los hilos de los años de uso. Sus zapatos eran viejos, reparados múltiples veces con pegamento y esperanza. El cabello blanco, aunque canoso y despeinado, brillaba bajo las luces del restaurante como si guardara algún secreto. Pero lo que María Elena vio con más claridad fue la dignidad. Era algo intangible, casi invisible para los demás, pero ahí estaba. En la forma en que la anciana caminaba, erguida a pesar de su cuerpo evidentemente cansado, en la manera en que sus ojos color avellana exploraban el restaurante sin pedir perdón por estar allí. Había algo en esa mujer que contradecía su apariencia, algo que gritaba que aquella ropa rasgada y ese cabello desaliñado no contaban la verdadera historia. Inmediatamente, Javier, uno de los otros camareros, se levantó de donde estaba. Javier era el tipo de persona que medía a los clientes por su billetera, no por su humanidad. Con rápido movimiento se dirigió hacia la anciana con una expresión que ya había practicado 1000 veces, la de alguien que está a punto de sacar a un mendigo del establecimiento. Señora, creo que se equivocó de lugar, dijo Javier, su voz cortante como vidrio. Este es un restaurante, no un comedor social. Así que le sugiero que... Pero no pudo terminar. María Elena ya estaba corriendo, literalmente corriendo entre las mesas, derramando casi una bandeja de bebidas en su prisa. Sus compañeros la miraron con sorpresa, pero ella no les prestó atención. Llegó justo a tiempo para tomar el brazo de Javier. «Espera», dijo María Elena, su voz firme pero no agresiva. «Javier, por favor, déjame a mí. Yo me hago cargo». Javier entrecerró los ojos, claramente irritado por la interferencia, pero conocía a María Elena lo suficientemente bien como para saber que no iba a dejar el asunto. Con un gruñido de desaprobación, se alejó, murmurando algo sobre tonterías y dinero perdido. María Elena se giró hacia la anciana, y lo primero que hizo fue sonreír, una sonrisa genuina del tipo que no puede falsificarse. «Bienvenida», dijo. «Qué gusto verla hoy aquí. ¿Quiere que le busque una mesa cómoda? Tengo una especial en la esquina, junto a la ventana. La vista es hermosa».
La anciana parpadeó sorprendida. Sus ojos avellanas se fijaron en María Elena, como si estuviera viendo a través de ella, examinando su alma. Fue un momento extraño, intenso, que pareció durar una eternidad, aunque solo fueron segundos. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en el rostro de la anciana. Gracias, mija, dijo la anciana, y su voz sonaba como viento a través de ramas viejas, algo que llevaba historias de décadas. Gracias por ver. La mayoría de las personas no ven. Aquellas palabras golpearon a María Elena de una manera que no podía explicar. Algo en la entonación, algo en la forma en que esa anciana las había pronunciado, sugería un significado más profundo que las palabras mismas. Pero no había tiempo para analizar. María Elena condujo a la anciana hacia la mesa junto a la ventana, la ayudó a sentarse cuidadosamente y se aseguró de que tuviera una vista perfecta de la calle bulliciosa afuera. ¿Qué le gustaría comer hoy?, preguntó María Elena, sacando su libreta. La anciana estudió el menú con una concentración que sugería que este era un momento importante para ella. Sus dedos, nudosos y manchados de las marcas del tiempo, recorrieron las opciones. Finalmente señaló el caldo de pollo con verduras. Nada más. Y agua, por favor. María Elena asintió. No preguntó si estaba segura. No hizo ninguna sugerencia sobre los platos más caros o más populares, como había aprendido a hacer para maximizar las propinas. Simplemente anotó la orden y fue a la cocina. Mientras esperaba a que prepararan el plato, María Elena no podía dejar de pensar en esa mujer. Había algo diferente en ella. No era solo la pobreza, que era evidente en sus ropas rasgadas y sus zapatos desgastados. Era algo más. Era la forma en que se había sentado a la mesa, como si fuera la reina del lugar, no una indigente. Era la manera en que sus ojos habían explorado el restaurante con una nostalgia que sugería que había estado en lugares como este antes, en una vida anterior quizás. Cuando María Elena volvió con el plato de caldo humeante, la anciana estaba mirando por la ventana. Su expresión era distante, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Algo del pasado, quizás, o del futuro. Aquí está su caldo, dijo María Elena, colocando el plato con cuidado frente a ella. La anciana volvió la vista desde la ventana y miró el plato. Luego miró a María Elena. Y entonces sucedió algo que ninguno de los otros camareros habría notado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, apenas visibles, pero definitivamente allí. Gracias, susurró la anciana y comenzó a comer. María Elena observó desde la distancia cómo la anciana comía lentamente, saboreando cada cucharada de caldo como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Hubo momentos en los que la anciana cerró los ojos mientras comía, disfrutando no solo del sabor, sino del acto de estar en un lugar limpio, cálido, donde alguien la trataba con respeto. El tiempo pasó. La tarde se volvió noche. El restaurante se fue vaciando gradualmente, y cuando finalmente la anciana terminó su caldo, María Elena se acercó con cuidado. ¿Estuvo bien?, preguntó, aunque sabía la respuesta por la forma en que el plato estaba completamente vacío. Fue perfecto, respondió la anciana. Absolutamente perfecto. María Elena comenzó a limpiar la mesa, verificando mentalmente cuánto pensaba que dejaría de propina la anciana. No que le importara realmente, pero sus compañeros lo verificarían, así que tenía que estar preparada. Los otros camareros ya estaban murmurando entre ellos, mirando hacia dónde se encontraba la anciana, claramente esperando el drama que vendría cuando llegara el momento de pagar. La anciana buscó en sus bolsillos, revolviendo en ese abrigo viejo. María Elena vio la pantomima que venía. La señora buscaría dinero. No lo encontraría, se disculparía profusamente,
y María Elena tendría que cubrir la cuenta como siempre. Era un precio que estaba dispuesta a pagar. Pero entonces ocurrió algo que María Elena no esperaba. La anciana se levantó de repente, colocó su mano en el brazo de María Elena, la miró a los ojos con una intensidad que fue casi abrumadora y susurró algo tan bajo que María Elena apenas pudo escucharlo. Alguien que ve a las personas como tú las ves. Eso es raro, mija, muy raro. El mundo necesita más gente así. Y luego la anciana simplemente se fue. Caminó hacia la puerta, la abrió y desapareció en la noche oscura. Todo sucedió tan rápido que María Elena ni siquiera tuvo tiempo de procesar completamente lo que había sucedido. Fue entonces cuando Javier apareció, su cara roja de ira. ¿Dónde está el dinero?, exigió. No pagó, respondió María Elena, aunque sabía que eso era obvio. Pero fue una señora agradable, Javier. Estoy segura de que si hubiera podido... ¿Qué si hubiera podido? Javier prácticamente escupía las palabras. María Elena, eres demasiado ingenua, demasiado estúpida. Esa fue una sin hogar. ¿Acaso pensabas que iba a pagar? Ahora el caldo corre de tu cuenta. Lo que Javier no sabía era que María Elena ya había sacado la billetera de su bolsillo. Sin protestar, sin lágrimas, simplemente extrajo el dinero necesario para cubrir el caldo. Era el costo de ser quien era, pensó, el precio de la compasión. Sus compañeros la miraban con una mezcla de pena y desprecio. Se habían burlado de ella antes, lo sabían, pero esto confirmaba sus sospechas. María Elena era demasiado blanda, demasiado ingenua para el mundo real. Un mundo donde los indigentes roban comida, donde la compasión es una debilidad y donde las personas amables siempre terminan siendo aprovechadas. Pero María Elena no se arrepentía. Mientras recogía el dinero del efectivo y lo entregaba a Javier, pensaba en los ojos de la anciana, en esa forma de mirar que sugería que ella veía algo en María Elena que nadie más veía. Un día, pensó María Elena mientras volvía a su trabajo, entenderé por qué esa mujer me miró de esa manera, por qué dijo que lo que hago es raro y por qué sus palabras me dolieron tanto en el pecho. Lo que María Elena no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que esa noche marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiaría su vida de manera tan profunda y tan inesperada que haría que todo lo que había experimentado hasta ese momento pareciera insignificante. Mientras la noche se volvía más profunda y el restaurante cerraba sus puertas, María Elena se preguntaba si volvería a ver a aquella anciana. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación oscura que nadie sabía que existía, la anciana sonreía. Porque ella ya lo sabía, ella ya había visto el futuro y sabía exactamente lo que vendría después. Una semana exacta había pasado desde ese viernes en el que María Elena pagó la comida de la anciana. 7 días, 168 horas. Y ella había intentado no pensar en ello, aunque era imposible. Cada vez que una cliente entraba al restaurante, su corazón se aceleraba esperando ver esos ojos avellana nuevamente. Pero nunca vinieron. La anciana había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. María Elena había casi convencido a sí misma de que todo había sido una ilusión, un momento extraño y sin importancia que pronto se desvanecería de su memoria. Pero entonces, el viernes siguiente, a exactamente la misma hora, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Y allí estaba ella, la misma anciana, con el mismo abrigo gris desgastado, los mismos zapatos remendados, la misma dignidad imposible de explicar. María Elena sintió que algo se paralizaba dentro de su pecho. Su instinto le decía que aquello no era coincidencia, que el universo estaba colocando a esa mujer de nuevo en su camino por una razón que aún no comprendía.
Esta vez Javier no se levantó, quizás porque había estado presente la semana anterior y vio lo que sucedió, o quizás porque, de alguna forma, incluso él podía sentir que había algo diferente en esa anciana. María Elena se apresuró hacia ella y esta vez no preguntó si quería sentarse. Simplemente la tomó del brazo suavemente, la guió hasta la misma mesa junto a la ventana y le sonrió. «Bienvenida de nuevo», dijo María Elena. «Me alegra verla». Y era verdad, realmente se alegraba, porque durante toda la semana esa anciana había ocupado espacio en sus pensamientos de una forma que no podía explicar racionalmente. La anciana sonrió y fue una sonrisa diferente esta vez. Más cálida, más íntima, como si estuviera compartiendo un secreto con María Elena. «Sabía que volverías, que seguirías aquí», dijo la anciana. «Las personas como tú siempre están donde se supone que deben estar». Nuevamente había algo en sus palabras que iba más allá de lo obvio, algo que sugería conocimiento de cosas que no había manera de que supiera. María Elena no preguntó qué significaba, simplemente tomó nota del pedido, el mismo del viernes anterior: caldo de pollo con verduras y agua. Esta vez, mientras esperaba en la cocina, María Elena no intentó distraerse como había hecho antes. En cambio, se encontró a sí misma pensando profundamente en esa mujer. ¿Quién era realmente? ¿De dónde había venido? ¿Por qué había algo tan diferente en ella? Algo que hacía que pareciera que estaba actuando, que llevaba una máscara de pobreza que no le pertenecía. Cuando volvió con el plato de caldo, la anciana estaba nuevamente mirando por la ventana, pero esta vez no parecía triste. Parecía estar estudiando a la gente afuera como si estuviera buscando algo específico. Cuando María Elena colocó el plato, la anciana se giró inmediatamente y la tomó de la mano. «Eres amable», dijo la anciana, mirándola directamente a los ojos. «Y la amabilidad es una moneda rara en este mundo. La mayoría de las personas han aprendido a convertirla en debilidad. Pero tú, mija, tú todavía la llevas como una fortaleza. Eso es lo que me atrae de ti». María Elena se sonrojó. Nadie le había hablado así antes. «Gracias», dijo sin saber muy bien qué más decir. «No, gracias a ti», respondió la anciana, liberando su mano, «por recordarme que todavía hay bondad en este mundo». Esa noche, María Elena completó su turno con la anciana aún en su mente, y cuando llegó el momento de pagar, sucedió lo mismo que la semana anterior. La anciana se levantó, pasó su mano sobre el brazo de María Elena, susurró algo que sonaba como una bendición, y luego simplemente se fue sin pagar. Pero esta vez fue diferente, porque Javier estaba cerca, y esta vez su reacción no fue solo irritación, fue furia. «¿Otra vez?», gritó Javier, su cara enrojeciendo mientras se acercaba a María Elena. «¿Otra vez permitiste que esa sin hogar te robara? ¿Es que no aprendes? ¿Es que tu cerebro es del tamaño de un guisante?» Los otros camareros miraban. El gerente del restaurante, señor Rodríguez, quien había estado ocupado en la oficina trasera, salió cuando escuchó los gritos. Era un hombre mayor, con un bigote cuidadosamente recortado y ojos que nunca sonreían, aunque su boca lo hiciera. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, sus ojos moviéndose de Javier a María Elena. «Que María Elena es una idiota que permite que los sin hogar le roben comida», escupió Javier. «Es la segunda vez. La segunda vez, señor Rodríguez. Tenemos que dejarla ir, tenemos que ir». «Espera», interrumpió el señor Rodríguez, levantando su mano. Su voz era tranquila, pero había una autoridad en ella que silenciaba cualquier otra cosa. «María Elena, ¿es verdad? ¿La anciana que vino la semana pasada volvió y volvió a irse sin pagar?» María Elena asintió lentamente.
Sabía lo que venía. Sabía que esta era la segunda vez y que probablemente esto significaba que su tiempo en ese restaurante había terminado. Sí, señor Rodríguez, dijo María Elena, su voz apenas un susurro. El señor Rodríguez respiró profundamente. Luego, para sorpresa de todos, incluyendo la de María Elena, sonrió. Pero no fue una sonrisa de alegría. Fue la sonrisa de alguien que ha visto algo en lo que otros no pueden ver. Cúbrele el costo esta vez, dijo el señor Rodríguez a Javier. Y mañana tú y María Elena vamos a hablar en mi oficina. Los dos. Javier abrió la boca para protestar, pero el señor Rodríguez ya se había dado la vuelta y volvía a su oficina. Todo lo que quedó fue un silencio incómodo, roto solo por los sonidos del restaurante que continuaba normalmente su noche. Al día siguiente, María Elena llegó al restaurante con los nervios destrozados. Estaba segura de que la despedirían. Su madre dependía de este trabajo. Sin él, ¿cómo pagarían la renta? ¿Cómo comprarían los medicamentos que su madre necesitaba desesperadamente? Fue directamente a la oficina del señor Rodríguez, donde encontró a Javier ya esperando, con una expresión de satisfacción malévola en su cara. Claramente esperaba ver a María Elena salir en pocos minutos, sus pertenencias en una caja, pero lo que sucedió fue completamente diferente. Siéntate, dijo el señor Rodríguez, señalando una silla. María Elena se sentó, sus manos temblando ligeramente. Javier, te voy a contar algo que no muchas personas saben, comenzó el señor Rodríguez, ignorando a María Elena por el momento. Hace 30 años yo estaba en una situación similar a la de María Elena. Era pobre, trabajaba en un restaurante muy parecido a este. Trabajaba duro pero no ganaba lo suficiente. Y entonces un día una anciana entró a ese restaurante. Llevaba ropas rasgadas, parecía ser una mendiga, pero había algo diferente en ella. Mi gerente en ese entonces, un hombre como tú, Javier, quiso sacarla a la fuerza. El señor Rodríguez hizo una pausa mirando fijamente a Javier, pero yo intervenía. Ella comió y se fue sin pagar, y mi gerente me despidió. Entonces, dijo Javier con cierta satisfacción, debería haber aprendido la lección. Debería saber que... Espera, interrumpió el señor Rodríguez. Esa misma anciana volvió una semana después, y nuevamente se fue sin pagar. Yo volví a cubrir el costo. Entonces un día vinieron los abogados, hermosos abogados, con trajes caros y maletines de cuero, y dijeron que esa anciana, esa mendiga que se había comido 2 comidas de mi cuenta, era una de las mujeres más ricas del país, que había estado viajando incógnita, probando a las personas, viendo quién tenía verdadera compasión y quién no, y que ella quería ayudarme. María Elena y Javier estaban completamente silenciosos ahora. Esa anciana me dio dinero, continuó el señor Rodríguez. Suficiente dinero para que comprara este restaurante hace 25 años, suficiente para que me convirtiera en el hombre que soy hoy, y todo porque fui amable, porque vi a una persona en lugar de un número en mi cuenta de registradora. El señor Rodríguez se giró para mirar directamente a María Elena. Creo que ya sabes quién es esa anciana que ha estado viniendo, ¿verdad?, preguntó suavemente. Los ojos de María Elena se agrandaron. ¿La misma? Probablemente, dijo el señor Rodríguez. Probablemente la misma mujer, porque el universo tiene una forma de colocar a las personas con las correctas en los lugares correctos cuando más las necesitan. Y porque hay personas como tú, Mariana, que todavía creen en la bondad, que todavía ven a las personas. Javier levantó de su silla. Javier se levantó abruptamente de su silla. Esto es ridículo, escupió. ¿Me estás diciendo que crees en tales historias de hadas? ¿Qué piensas que una mendiga es realmente una billonaria que anda por ahí probando a las personas? Eso es. Idiota,
completó el señor Rodríguez calmadamente. Creo que es idiota no creerlo, Javier, especialmente cuando sucedió en mi propia vida. Javier se fue dando un portazo. El señor Rodríguez suspiró. Continuará viniendo, le dijo a María Elena, y cuando finalmente llegue el momento estarás lista. Una semana pasó, luego otra. La rutina se estableció. Cada viernes a la misma hora, la anciana entraba al restaurante, María Elena la llevaba a su mesa, le traía su caldo y ella se iba sin pagar. Y cada semana María Elena cubría el costo sin quejarse. Sus compañeros comenzaron a tramarla. Había murmullos sobre ella, conversaciones susurradas en la cocina, risas sobre su debilidad y su falta de sentido común. Pero María Elena no les importaba, porque cada vez que veía a la anciana, sentía algo que no podía explicar. Era como si el universo le estuviera diciendo que todo esto era parte de algo más grande, algo que aún no comprendía completamente. Pasaron 4 semanas, 4 viernes, y entonces, un martes por la mañana, mientras María Elena estaba en su casa cuidando a su madre, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrió, encontró a 2 hombres en trajes oscuros. Llevaban maletines de cuero costoso, y en sus caras había expresiones de seriedad absoluta. ¿Es usted María Elena Ortiz?, preguntó uno de ellos. Sí, respondió María Elena, su corazón comenzando a acelerarse. Somos abogados, dijo el hombre. Representamos a la señora Catalina Montoya de los Andes. Tenemos que hablar con usted sobre un asunto muy importante. ¿Podemos pasar? María Elena los llevó al pequeño salón de su casa. Su madre desde la habitación preguntó quién era. María Elena no respondió. Estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La señora Montoya, comenzó el abogado abriendo su maletín y sacando algunos documentos. Es una de las mujeres más ricas de este país. Tiene una fortuna que asciende a más de 200 millones de pesos. Es viuda, no tiene hijos, tiene 2 hermanas, ambas casadas, ambas con hijos. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó María Elena. Porque, continuó el abogado, la señora Montoya ha decidido cambiar su testamento. Después de años de viajar incógnita, probando a las personas, visitando lugares donde pudo ver la verdadera naturaleza de la humanidad, ella ha encontrado a alguien a quien desea dejar la mitad de su fortuna. El corazón de María Elena se detuvo. Usted, dijo el abogado, mirando directamente a María Elena, la señora Catalina Montoya de los Andes ha decidido dejarle a usted 100 millones de pesos, exactamente la mitad de su fortuna. El mundo de María Elena se disolvió en ese momento. Lo que sucedió después fue un borrón. Los abogados explicaron términos legales que ella no entendía completamente. Hablaron sobre inversiones, impuestos, cuentas bancarias, pero lo único que María Elena podía escuchar en su mente era una sola frase: 100 millones de pesos. Cuando los abogados finalmente se fueron, dejando tras ellos documentos y números de teléfono, María Elena se sentó en el sofá y lloró. Lloró de alegría, de sorpresa, de alivio, de toda la emoción que había guardado dentro durante años de lucha, años de trabajar en un restaurante por un salario miserable, años de ver a su madre sufrir. Pero su alegría fue breve, porque al día siguiente, cuando la noticia se filtró, y siempre se filtraba en una ciudad así, las cosas se tornaron oscuras. Catalina Montoya tenía 2 hermanas, Rosario y Juana, y ambas tenían hijos. Cuando se enteraron de que la mayoría de la fortuna de Catalina se iría a una desconocida, una camarera de restaurante sin importancia, las hermanas no lo tomaron bien. Rosario, la mayor, fue la primera en actuar. Contrató abogados, abogados caros, abogados despiadados, del tipo que sabía cómo hacer que los testamentos desaparecieran en una nube legal de humo.
Sus argumentos eran simples pero efectivos. Catalina estaba senil cuando hizo el cambio en su testamento. La camarera la había manipulado. Catalina no estaba en su sano juicio. Luego vino Juana. Juana fue más directa. Una noche, mientras María Elena caminaba a casa del restaurante, fue atacada. No fue nada grave, solo lo suficiente para enviarle un mensaje. Sus bolsas fueron robadas, su cara fue rasguñada y una voz en la oscuridad le susurró: renuncia a la herencia y vivirás. María Elena fue a la policía, pero ¿qué podía decir? Que había sido atacada por personas que querían su dinero potencial. La policía levantó un informe, pero todos sabían que en una ciudad como esta, si alguien realmente quería hacerte daño, la policía no podría hacer mucho al respecto. Los abogados de María Elena, abogados que la señora Montoya había pagado de antemano para representarla después de su muerte, fueron más agresivos que los de Rosario. Pusieron toda la documentación en orden. La señora Montoya había estado de perfecto juicio mental cuando cambió su testamento. Había sido probado por médicos, por psicólogos. Además, Catalina había vivido una vida independiente durante 70 años. No era el tipo de persona que podía ser fácilmente manipulada. Las batallas legales continuaron durante semanas, luego meses. El drama de la herencia se convirtió en un escándalo público, reportado en todos los periódicos y canales de noticias. Camarera de restaurante hereda millones, gritaban los titulares. Manipulación o verdadera compasión, especulaban los comentaristas. Y mientras todo esto sucedía, María Elena se dio cuenta de algo que la señora Montoya probablemente ya sabía, que la herencia era solo la mitad de la batalla. La verdadera prueba era lo que sucedería después, porque en el mundo real la bondad a menudo trae enemigos. Y la compasión, cuando te hace rico, te convierte en un objetivo. Fue entonces cuando María Elena recibió un mensaje anónimo, un mensaje que cambiaría todo. Catalina Montoya no murió de causas naturales como creen todos, fue envenenada. Y si investigas un poco, descubrirás que la persona que la envenenó está más cerca de lo que piensas, mucho más cerca. María Elena sostenía el mensaje anónimo en sus manos temblorosas. Las palabras parecían saltar de la pantalla. Catalina Montoya no murió de causas naturales como creen todos. Fue envenenada. Su primer instinto fue ignorarlo. Era probablemente alguna broma cruel, algún intento de manipularla o asustarla. En una situación así, con tanto dinero en juego, la gente hacía cosas extrañas. Pero algo en esas palabras resonaba con una verdad que María Elena no podía ignorar. Porque ella recordaba perfectamente el viernes anterior, 4 días antes de que los abogados llegaran a su puerta. Recordaba a la señora Catalina en su mesa habitual, bebiendo su agua, comiendo su caldo. Y recordaba algo que no había pensado mucho en ese momento, pero que ahora volvía a su mente con claridad aterradora. La señora Catalina se había visto diferente. No solo cansada o enferma, sino asustada. Había algo en sus ojos a avellana que sugería que sabía que algo malo iba a suceder. Y antes de irse ese día, sin pagar como siempre, la anciana le había tomado la mano a María Elena y le había susurrado algo. Si algo me sucede, sigue el dinero. El dinero siempre cuenta la verdad. En ese momento, María Elena había pensado que era solo una frase extraña, una de las muchas cosas peculiares que la señora Catalina decía. Pero ahora, con el mensaje anónimo ardiendo en su teléfono, esas palabras cobraban un significado completamente diferente. María Elena pasó la noche sin dormir. En la habitación contigua, su madre roncaba suavemente, ajena a la tormenta que se desarrollaba en la mente de su hija. A las 3 de la mañana, María Elena tomó una decisión.
Necesitaba hablar con los abogados, necesitaba contarles lo que sabía, lo que sospechaba, porque si la señora Catalina realmente había sido envenenada, entonces nada de esto era lo que parecía ser. La herencia no era un acto de compasión, era algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, María Elena fue directamente a la oficina de los abogados. El edificio era imponente, de vidrio y acero, ubicado en el centro financiero de la ciudad. Fue interceptada en el vestíbulo por una recepcionista elegante que le dijo que necesitaba una cita. «Es urgente», insistió María Elena. «Es sobre la señora Catalina Montoya, sobre su muerte». La recepcionista, sin cambiar su expresión profesional, tomó nota de su nombre y le dijo que esperara. 15 minutos después, fue conducida a una oficina en el piso 32. Detrás de un escritorio de caoba oscura estaba el abogado principal, señor Alejandro Valdés. Era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris bien peinado y ojos que había visto demasiado en su vida. «Señorita Ortiz», dijo el señor Valdés, gesticulando para que se sentara, «¿qué es tan urgente que no puede esperar a nuestra reunión programada?» María Elena le mostró el mensaje anónimo. El señor Valdés lo leyó y luego levantó la vista lentamente, sus ojos escaneando el rostro de María Elena como si estuviera buscando algo. «¿De dónde vino esto?», preguntó, su voz ahora más seria. «Vino anoche», explicó María Elena, «anónimamente, en un mensaje de texto. No sé quién lo envió, pero... ¿El señor Valdés, es verdad? ¿La señora Catalina fue realmente envenenada?» El abogado se recostó en su silla, respirando profundamente. Luego, después de una larga pausa, habló. «Lo que voy a decirle es confidencial. Es parte de la investigación de la policía, pero dado que ahora está en el centro de todo esto, creo que tiene derecho a saber». El corazón de María Elena se aceleró. «La autopsia inicial indicó un fallo cardíaco», continuó el señor Valdés. «La señora Catalina tenía 78 años y aparentemente su corazón simplemente se detuvo. Parecía natural, pero la familia de la señora, sus hermanas Rosario y Juana, insistieron en una investigación más profunda. Dijeron que querían estar seguros de que no había nada sospechoso. Así que se realizó una autopsia más exhaustiva, y fue entonces cuando lo encontraron». «¿Qué encontraron?», susurró María Elena. «Arsénico», dijo el señor Valdés. «Una cantidad pequeña pero suficiente. Lo suficiente para causar un fallo cardíaco en alguien de su edad. La señora Catalina fue envenenada durante un periodo de varias semanas, probablemente pequeñas dosis en su comida o bebida, lo suficiente para no levantar sospechas». María Elena se sintió como si el piso se hundiera bajo ella. «¿Y quién? ¿Quién lo hizo?». «Eso es lo que no sabemos», admitió el señor Valdés. «Y eso es lo que hace que todo esto sea tan complicado. Porque, señorita Ortiz, aquí está lo verdaderamente interesante. Después de que la señora Catalina cambió su testamento para dejárselo todo a usted hace 3 meses, ella comenzó a tomar precauciones extraordinarias. Contrató guardaespaldas, cambió sus rutinas. Fue como si supiera que alguien quería hacerle daño». «¿Ella sabía?», preguntó María Elena, su mente recordando nuevamente esa última vez que vio a la señora Catalina, esa expresión de miedo en sus ojos. «Lo creemos», respondió el señor Valdés. «Pero aún así siguió viniendo al restaurante. Siguió con su rutina contigo cada viernes. Fue como si quisiera dejar un registro de su relación contigo, como si quisiera establecer un precedente, como si supiera que sus acciones serían cuestionadas después de su muerte». El señor Valdés se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el piso 32, la ciudad se extendía bajo ellos como un juego de ajedrez, cada edificio una pieza en un tablero más grande.
Hace 2 días, continuó el señor Valdés, la policía llegó a mí. Dijeron que tenían una evidencia. La señora Catalina, antes de morir, grabó un video en el que nombraba a su asesina. El mundo de María Elena se detuvo por completo. ¿Quién?, preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Sabía cómo funcionaban estas cosas: el dinero, el poder, la familia. Eran siempre los mismos actores en este drama antiguo. Su hermana, dijo el señor Valdés, girándose para mirar directamente a María Elena. Rosario Montoya, su hermana mayor. Rosario, quien estaba destinada a heredar la mayoría de la fortuna de Catalina. Rosario, quien necesitaba dinero desesperadamente porque su marido, un traficante de cocaína, estaba en la cárcel y necesitaba un soborno masivo para salir. Rosario, quien no podía permitirse que Catalina diera su fortuna a una desconocida. Las palabras cayeron como piedras en agua, creando ondas que se extendían en todas direcciones. María Elena intentaba procesarlo todo, pero era demasiado. Era como si el universo hubiera decidido que su vida ya no sería simple, que su vida sería complicada de formas que no podían imaginar. ¿Qué significa esto?, preguntó María Elena. ¿Qué me sucederá a mí ahora? Significa, dijo el señor Valdés volviendo a su escritorio, que la herencia es suya de manera inequívoca. Significa que Rosario va a la cárcel. Significa que Juana, aunque no estuvo involucrada directamente en el envenenamiento, estará bajo investigación por los ataques contra usted. Y significa que tu vida está a punto de cambiar de maneras que no puedes ni imaginar. Pero lo que el señor Valdés no mencionó fue lo que sucedería después. Lo que sucedería cuando Rosario fuera arrestada y la noticia se propagara por toda la ciudad. Lo que sucedería cuando Juana, desesperada, intentara una última maniobra para mantener parte de la fortuna de su familia. 4 días después del arresto de Rosario, María Elena estaba en el restaurante. Había decidido seguir trabajando allí, al menos por el momento. El señor Rodríguez la había visto en las noticias, por supuesto. Todos lo habían visto. Pero él no dijo nada. Simplemente sonrió y le dijo que su turno comenzaba a las 11 de la mañana. Fue durante su turno que Juana apareció. Juana era una versión más joven de Catalina, más amargada, más endurecida por el odio. Entró al restaurante con una expresión que era pura veneno, buscando a María Elena con los ojos hasta encontrarla sirviendo a una mesa en el rincón. ¿Tú?, escupió Juana acercándose agresivamente. Maldita sea, tú. Viniste a este restaurante como una mendiga, como una basura, y ahora tienes la fortuna de mi tía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudiste hacer esto? María Elena se levantó lentamente, manteniendo la calma, aunque su corazón estaba acelerado. Señora Juana, yo no hice nada. Su hermana tomó una decisión, su hermana. Mi hermana estaba loca, gritó Juana, completamente loca. Y ahora mi familia está destrozada. Rosario está en la cárcel, mi sobrino está solo, y todo porque una camarera de restaurante sucia sedujo a mi tía. El restaurante se había quedado en silencio. Todos estaban mirando. Javier, desde la barra, tenía una expresión que era una mezcla de shock y algo parecido a la satisfacción. Era como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo, esperando que se probara su punto, que María Elena era una problemática, una fraudadora, una aprovechada. Señora Juana, dijo María Elena, su voz tranquila pero firme, entiendo que está sufriendo. Entiendo que su familia está pasando por un momento difícil, pero acusar a otras personas de cosas que no hicieron no va a ayudar a nadie. ¿Ayudar? Juana rió, un sonido que no alegría en él. ¿Hablas de ayudar? Tú no sabes lo que es ayudar, pequeña camarera. Tú solo sabes cómo manipular, cómo aprovechar a gente desesperada,
¿Cómo sonreír falsamente mientras tiendes tu mano para robar? Fue entonces cuando el señor Rodríguez intervino. Se acercó a Juana y, aunque era un hombre mayor, había algo en su presencia que comandaba autoridad. Creo que es hora de que se vaya, dijo el señor Rodríguez, su voz fría como el acero. ¿Sabes quién soy?, exigió Juana. ¿Sabes a quién represento? Yo soy una Montoya. Mi familia tiene poder en esta ciudad, poder que tú no puedes ni imaginar. Tal vez, respondió el señor Rodríguez, pero en este restaurante yo tengo el poder y te estoy pidiendo que te vayas. Juana fue escoltada fuera del restaurante por el señor Rodríguez en persona. Mientras se iba, gritó cosas que eran demasiado profanas para mencionar. Pero lo que quedó atrás fue una tensión que no desapareció fácilmente. Las cosas cambiaron ese día en el restaurante. Los otros camareros comenzaron a mirar a María Elena de manera diferente. Ya no era la chica demasiado amable que era explotada. Ahora era la chica que había heredado millones. Ahora era alguien a quien no podían ignorar. Javier en particular desapareció discretamente de la vida de María Elena. Simplemente nunca volvió a trabajar. Pero la verdadera sorpresa vino una semana después, cuando María Elena recibió una carta con el sello del señor Rodríguez. Cuando la abrió, encontró un sobre dentro, y dentro del sobre había una clave de seguridad de banco. Adjunto a la clave había una nota que decía: María Elena, he guardado esto durante 25 años. Es el mismo banco donde la señora Catalina depositó el dinero que me dio hace todos esos años. Hace una semana, justo después de que el testamento fue confirmado, el banco recibió instrucciones de una transferencia. Las instrucciones habían sido programadas por la señora Catalina antes de su muerte. El dinero que estaba en esa cuenta, todos esos millones que acumulé durante 25 años, fue transferido automáticamente a una nueva cuenta. Una cuenta a tu nombre. Ella quería asegurarse de que no solo tendría su fortuna, sino también la prueba de que su sistema de ayudar a personas compasivas había funcionado. Abre la cuenta. Verás por ti misma la prueba de que la compasión paga, literalmente. Señor Rodríguez. María Elena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando leyó esa nota, porque finalmente entendía, finalmente comprendía lo que la señora Catalina había estado haciendo durante todos esos años. Había estado sembrando semillas de bondad, había estado probando a las personas, había estado colocando dinero en las manos de aquellos que veían a los demás como personas, no como números. En las semanas que siguieron, mientras los casos legales se resolvían y Rosario era condenada a 20 años de prisión, María Elena pasó mucho tiempo pensando. Pensaba en la señora Catalina. Pensaba en toda la energía y el tiempo que esa mujer había gastado viajando incógnita, visitando lugares, probando a personas. ¿Por qué? ¿Qué la había impulsado a hacer algo tan extraordinario? Fue entonces cuando recibió otro paquete. Este llegó al restaurante, dirigido a ella, sin remitente. Dentro del paquete había un cuaderno. Era antiguo, con las páginas amarillentas. Y cuando María Elena lo abrió, se dio cuenta de que era el diario de la señora Catalina, un diario que cubría los últimos 30 años de su vida. Leyó historias de otras personas, historias de un profesor que había salvado a un niño de las calles, historias de un médico que había operado a pobres sin esperar pago, historias de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y en cada historia había una anotación de la señora Catalina: compasión confirmada, fondo de ayuda activado. Pero lo que impactó más a María Elena fue la última entrada del diario. Estaba fechada hace 3 meses,
en el mismo día que la señora Catalina había entrado al restaurante por primera vez. Decía: hoy he encontrado a alguien especial. Una camarera que vio a una anciana pobre y en lugar de verla como un problema, vio a una persona. Esto es raro, tan raro. En 30 años de viajar, de probar a personas, he encontrado solo a puñados de individuos con esta capacidad. La capacidad de ver la humanidad en los demás a pesar de las apariencias. Tengo cáncer. Los médicos me han dado 6 meses, tal vez menos. No tengo miedo de morir. He vivido una vida plena. Pero antes de irme, quería asegurarme de dejar un legado que demostrara que la bondad importa, que importa ver a las personas, que importa actuar con compasión incluso cuando nadie te está mirando. Esta chica, María Elena, va a heredar mi fortuna, no porque la necesite, sino porque el mundo necesita verla prosperar. El mundo necesita ver que la compasión es recompensada, que la humanidad es valiosa, que las personas como ella son exactamente lo que este mundo desesperadamente necesita para ser salvado. Cuando María Elena terminó de leer esa entrada, estaba llorando descontroladamente, porque finalmente entendía todo. La señora Catalina nunca había sido una mendiga. Había sido una filósofa, una maestra, una guardiana de la bondad humana. Y su última lección, su último acto de compasión, era demostrar que las personas como María Elena merecían prosperar. 6 meses después del descubrimiento del diario, María Elena hizo algo extraordinario. Con una parte de su herencia, abrió su propio restaurante, un lugar donde cualquiera podía comer sin importar si tenía dinero o no, un lugar donde la compasión no era una debilidad, sino el fundamento de todo. Le llamó el Corazón de Catalina, y en la entrada colocó una placa que decía: aquí toda persona es bienvenida, aquí la humanidad es respetada, aquí la compasión es el menú. Años después, cuando las personas preguntaban por qué María Elena había dedicado su vida a ello, ella siempre contaba la misma historia. La historia de una anciana que entró a un restaurante, la historia de cómo la compasión puede cambiar vidas. La historia de cómo a veces el universo coloca a las personas correctas en los lugares correctos para enseñar las lecciones más importantes. Y en cada mesa de su nuevo restaurante había un pequeño frasco, un frasco lleno de papeletas. Y en cada papeleta había escrito un acto de compasión, cosas que los clientes podían hacer por otros, cosas simples: ver a las personas, escuchar a los que están solos, ayudar a aquellos que no pueden pagarte, porque María Elena había aprendido la lección que la señora Catalina había querido enseñar, que la verdadera riqueza no viene del dinero, viene de ser capaz de ver a otras personas, de tratarlas con dignidad, de reconocer que cada ser humano tiene valor sin importar cómo se vea por fuera. Y fue en ese restaurante, años después, cuando una mujer joven entró un viernes por la tarde. Llevaba ropas limpias pero desgastadas. Tenía los ojos asustados de alguien que no sabía si sería bienvenida. Y María Elena, ahora la dueña del establecimiento, se acercó a ella con esa misma sonrisa que había ofrecido a la señora Catalina años atrás. «Bienvenida», dijo María Elena. «Qué gusto verte hoy aquí». La chica miró alrededor, asombrada. «¿Realmente puedo estar aquí?», preguntó tímidamente. «Por supuesto», respondió María Elena, guiándola hacia una mesa. «Todos merecemos estar aquí. Y aquí no pagas solo por la comida. Pagas con tu tiempo, con tu atención, con tu presencia. Y si no tienes nada para dar, entonces simplemente comes, porque la compasión no pide nada a cambio». Y cuando la chica lloró, aliviada, María Elena supo que el círculo se había completado, que la lección que la señora Catalina había intentado enseñarle ahora estaba siendo transmitida a la siguiente generación.
que la compasión, la verdadera compasión, nunca es en vano. Porque en este mundo donde todo parece estar construido sobre dinero y poder, hay excepciones. Hay personas que ven y cuando ves, todo cambia.